Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Sean bienvenidos en esta mañana. Gracias por acompañarnos. Nos da gusto que nos estén sintonizando. De esa manera juntos podemos aprender de la palabra de Dios. Como siempre les pedimos que por favor puedan darle un pulgar arriba a este programa y que se suscriban al canal de YouTube Iglesia Roca y Fortaleza Oficial, para que podamos ir creciendo y el mensaje del Evangelio sea propagado a más personas y que las redes sociales puedan proponerlo también, puedan sugerirlo a las personas para bendición de cada uno de ellos. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios en esta mañana. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por tu misericordia, gracias por este día, gracias por las personas que amablemente nos sintonizan. Yo te pido que tú les bendigas y les guardes. Mira a esas personas, Señor, con su familia, sus hijos, esposos, esposas, padres, hermanos. Señor, te pedimos que tú bendigas, que la persona que está viendo este programa sea el canal de bendición que tú usarás para toda su familia, Señor. Yo te pido que tú consueles si alguien está en un hospital o si alguien está en cama, en casa, con una dolencia. Yo te pido que tú alivies y quites las dolencias, Señor, en el nombre de Jesús. También en esta mañana ponemos en tus manos la vida de los niños, Señor, porque van a iniciar sus clases, iniciarán su año lectivo. A partir de esta semana que viene te pedimos, Señor, que tú les des la sabiduría y la gracia, que tú reprendas toda mala influencia, que tú reprendas las malas amistades, que tú reprendas toda mala intención de otros niños, Señor, o de los adultos, de los profesores. Te pedimos que tú seas obrando para que los niños den lo mejor de ellos y tu sabiduría pueda evidenciarse en ellos. En el nombre de Jesús, trae tu palabra y trae la salvación a las vidas. Te lo rogamos y te damos gracias, Señor. Amén. Vamos a leer en la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo número 4. Y el versículo número 18. Dice la Biblia: andando Jesús por el mar, junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amén. El tema para esta mañana es la importancia de seguir a Cristo. La importancia de seguir a Cristo. Estas narraciones que leemos, y bueno, la hemos leído muchas veces, pues verdaderamente nos sorprenden, porque en el caso específico de este párrafo, vemos cómo había unas personas, dice la Biblia, ya lo leímos, que estaban trabajando. La actividad de ellos era la pesca. Pero en ambos casos, cuando el Señor llamó en el 19, dice la Biblia, estaba primero Pedro con Andrés y después estaba Jacobo y Juan. Las cuatro personas se dedicaban a la pesca. Y ellos precisamente en ese momento, ellos estaban haciendo su tarea cuando Jesús pasó por allí, y Jesús ya había determinado que ellos iban a ser parte de sus apóstoles, de sus discípulos. Y entonces el maestro pasa
Y yo creo de que esa palabra del versículo 19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esa palabra iba con un énfasis sobrenatural para que Simón y Andrés y para que Jacobo y Juan inmediatamente obedecieran ese mandato. Esa palabra era más que una invitación a cambiar de actividad, porque verdaderamente lo que estos hombres hicieron, no solamente estos 4 hombres pescadores que leemos acá, sino los otros 8 discípulos, cuando Jesús los llamó, eran personas que tenían una posición en la sociedad. Tal vez, pues no eran millonarios, pero así como aquí Mateo, ¿verdad? Que en la Biblia se le conoce también como Leví. Cuando usted lea en la Biblia que dice Leví estaba sentado en la mesa de los impuestos, Leví es Mateo. Entonces, en el caso de Mateo, de Leví, del mismo, él tenía un puesto privilegiado, digamos. Aparte de su salario, ya hemos explicado en otras ocasiones que ellos metían la mano por abajo de la mesa y sacaban un dinero extra por cobrar los impuestos para los romanos. Y tenemos otro también que no fue discípulo directo de Jesús, no fue de los 12, pero era parecido a lo que hacía Leví, que fue Zaqueo. Igual. Pero cuando dice, en el caso de Zaqueo, cuando Jesús iba pasando y cuando Jesús le dice, ven, bájate, porque en este momento voy a tu casa y me voy a quedar ahí esta noche. Entonces, esa palabra que Jesús le dijo iba con un énfasis extraordinario, sobrenatural, para que las personas pudieran obedecer en el instante. También vemos lo contrario. Vemos otros casos como aquel joven rico que quería seguir a Jesús, pero Jesús no se lo permitió. Entonces, el Señor escogió a unos, pero en el caso de otros el Señor no se lo permitió, como en el caso de este joven rico. Otro que quería seguir a Jesús era aquel hombre que había sido liberado de una legión de demonios, el gadareno. Cuando el Señor lo libera y el Señor lo sana, ya el hombre estaba completamente libre de su castigo, y dice que quería seguirlo, pero él le dijo, mejor vete a los tuyos y háblales, cuéntale las cosas que el Señor ha hecho contigo. Dios, nuestro Señor, es soberano. No podemos decir, ¿por qué hizo esto con aquel? ¿Por qué hizo el otro con esto? ¿Por qué escogió a estos y a aquellos no? Esa es cosa de Dios. No tenemos nosotros que estar cuestionando, pues sencillamente decir amén a lo que está escrito en la palabra. Pero acá tenemos el ejemplo, ya dije, de los 4 pescadores, en este momento específicamente, que ellos tomaron una decisión importante en su vida. Fíjense que lo que estos hombres estaban haciendo era su trabajo. Era el trabajo con el que ellos ganaban su salario. Ellos vendían el pescado, vendían todo lo que agarraban con las redes, y de ahí ellos sacaban para sus gastos, o sea, como el trabajo que nosotros tenemos. Pongámonos a pensar que viene Jesús, o se le presenta a usted en un sueño y le dice, deja todo y sígueme. Sería algo, bueno, ¿cuál sería la respuesta que nosotros tuviéramos para el Maestro? Ahora, quiero decir, hermanos, que este llamamiento son llamamientos extraordinarios
Y al igual que los milagros, no son llamamientos que puedan pasar todos los días. Y esto no tiene nada que ver con el engaño del presente, de que las multitudes levantan a un líder y el líder se la pasa bien bonito rascándose la panza y las multitudes lo están enriqueciendo. Y cada semana hay un show en un lugar que ellos le llaman templo o iglesia. Y la gente está ahí, cegada. Lo que Jesús hizo aquí es diferente, por supuesto, a ese engaño del cual ya hemos hablado hasta la saciedad. Es un llamamiento genuino, es un llamamiento verdadero. Es un llamamiento no a que las personas vayan a ser holgazanas, sino a trabajar verdaderamente, a trabajar por la causa del Evangelio. También, pues, yo entiendo que puede haber muchos hermanos. Yo he visto muchos hermanos, he conocido muchos hermanos que están ellos como muy dispuestos, según ellos, muy dispuestos a trabajar para el Señor y hacer aquí, y vienen con ideas al pastor: mire, pastor, hagamos esto, pastor, hagamos lo otro. Pero cuando verdaderamente hay que demostrar esa garra o esas ganas de servir a Cristo, y automáticamente se les acaba la pólvora. Entonces no hay que confundir una emoción, un momento emotivo con el verdadero llamamiento. Ahora, si el Señor genuinamente nos ha llamado, entonces nuestra responsabilidad es actuar como estos cuatro, como Jacobo, Juan, Simón o Andrés. Obedecer al Señor. Amén, sí, Señor. Y por supuesto vamos a hacerlo con sensatez, porque si yo tengo mi trabajo material, yo trabajo, pero verdaderamente, si yo dejo mi trabajo, no, hombre, me voy a quedar en la calle viviendo. Me va a tocar andar a pie a todas partes porque no voy a tener para un transporte. Entonces uno tiene que ser sensato y discernir. Yo sinceramente, desde que me convertí a Cristo, desde que soy niño o adolescente, que yo me acuerde de hombres de Dios así llamados, pero a lo sobrenatural, como aquí, me acuerdo de unos 4 tal vez. Les puedo decir unos 4 nombres, unos siervos de Dios que ya pasaron a la presencia de Dios, otros que ya son ancianos y todavía están predicando. Me acuerdo de unos 4 y si quieren 5. Que yo considero que hombres verdaderamente han recibido un llamamiento como el que Dios les hizo acá a los pescadores. O sea, un llamado con una palabra sobrenatural que los agarró. ¡Pum! Vénganse. Y estos hombres demostraron, contra viento y marea y todo. Ellos no eran emotivos. Y voy a mencionar un caso bien singular, que fue el evangelista Gille Ávila. Si no me equivoco, en el 2013 él falleció. Hermano, este hombre, sorprendente su testimonio. Él era físico-culturista, había ganado campeonatos de físico-culturismo, y de repente le cayó su enfermedad de los huesos, no sé. Y en ese momento él no era religioso, nada, pero dice que ya no hallaba qué hacer. Y le habían dicho que ya no tenía esperanza. Y total que se puso a orar y dijo: Señor, ayúdame, si me sana yo te voy a servir. Dice que el siguiente día,
estaba sano. Y dice que lo primero que se le ocurrió, ¿qué creen que fue? No fue ir a predicar, olvídense, no. Lo primero que se le ocurrió al hermano, dice en su testimonio, fue irse al gimnasio. Entonces dice que se fue al gimnasio, ¿verdad? Y todo, hey, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Hey, qué gusto verte. Pero dice que cuando estaba levantando las pesas, se acordó él. Le dijo, no, yo le hice una promesa. Oh, ya me acordé, él estaba viendo un mensaje en la televisión. Y entonces fue ahí cuando él se puso a orar. Entonces después se fue al gimnasio y se acordó y dijo, no, yo le hice una promesa a Dios. Y a partir de ahí, hermano, se salió del gimnasio. Y ese hombre fue imparable por los siguientes 50 años. Creo que tenía 30 y algo cuando le pasó eso. Imagínense, después de los 50 años. 80 y tantos tenía ya cuando falleció. Lamentablemente, su familia y las otras personas se agarraron allí de su fama, se agarraron allí del ministerio y ahora están como chinches. Pero ese hombre de Dios, hermanos, es uno de los pocos de la lista que yo he hecho de 4 o 5, que verdaderamente han tenido un llamamiento sobrenatural, extraordinario, como el que Jesús les hizo aquí a estos 4. Y así es. Entonces, ¿qué vamos a hacer, pastor? Si a mí no me ha llamado el Señor así, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces yo no soy incluido. Tampoco lo vamos a tomar como pretexto. A mí, yo no siento que Jesús me haya llamado así como acá. Pero aquí estoy obedeciendo porque es lo que la palabra establece. Ahora lo que no voy a hacer es dejar mi trabajo así nomás. Porque también ha habido casos de hermanos, han habido ministerios que nosotros hemos sabido, iglesias grandes, a los hermanitos les entra la emoción, oh, qué bonita la iglesia, la predicación, y entonces yo mañana ya dejo mi trabajo y voy a venir aquí a predicar. Eso es una imprudencia. Debe haber un llamamiento sobrenatural, una palabra. Pues voy a usar esta palabra que dicen, la palabra rema. Yo le he oído más o menos, dicen que eso quiere decir esa palabra que lo agarra a uno y que usted tiene que obedecer. Y por eso estos hombres que les digo han estado ahí, les pasa lo que les pasa y ellos no caen. Puede ser que hayan sido heridos por alguna situación, hablo en un sentido figurado, pero se levantan por el llamamiento sobrenatural que han tenido de Dios. Entonces, si usted quiere servirle a Dios, amén, sírvale, predique, párese en la esquina. Hoy con estos programas, la tecnología, dele ahí en su casa. Asegúrese que sea con un corazón sincero, porque hoy hay un montón de predicadores, ¿verdad? Que ahí van manejando, hermanos, que Dios les bendiga, aquí vamos ahorita por la calle no sé dónde, Déjese de payasadas, hombre. Si va a predicar, hágalo con seriedad. O si quiere hacerse tiktoker, hágase tiktoker y deje el evangelio a un lado. Pero no esté mezclando las dos cosas para su fama personal. Seamos serios. Ya desde ahí, esa gente que anda haciendo eso, le garantizo que no tiene un llamado serio de Dios. Solo quieren fama, quieren el dinero que supuestamente les mandan, ¿verdad? Por tener muchas visualizaciones y muchos pulgares arriba. Hay que ser serios. Entonces, si usted no considera que Dios le ha hecho un llamado así como a los hijos de Zebedeo, pero tampoco eso significa que nos vamos a quedar en una hamaca haciendo nada. Si hemos sido salvos, tenemos una responsabilidad de compartir la gracia de Dios, de compartir la gracia, de enseñarles el camino a los que están perdidos. Tenemos esa responsabilidad. Y los que han sido llamados genuinamente, mire, esos hombres o mujeres, esos no necesitan que nadie los ande empujando.
Esos no necesitan que nadie los ande jalando. Les mencioné la anécdota del evangelista allí en Ávila. Solito, hermano, solito. Dice que él no sabía nada de iglesia, de nada, no sabía. Si no sabe cómo estaba ahí el predicador en la televisión. Y él empezó, dice, a evaluar todas las casas de sus vecinos, puerta por puerta. Iba evangelizando. Y de repente llegó a la casa de un hermano que se congregaba en una iglesia por ahí cerca. Y entonces le dice el hermano: mire, hermano, ¿usted dónde se congrega? No, le digo, yo no me congrego, yo quiero predicar y aquí estoy. Y le digo, entonces mire, lo invito a predicar aquí a la iglesia. Nosotros tenemos predicadores invitados. Entonces lo invitaron a predicar. El hermano predicó ahí la primera vez, así en un lugar con mucha gente. Y así poco a poco. Y pasaron 50 años. 50 años. Yo creo que el hermano Guille es lo más cercano al apóstol Pablo que yo he visto. Increíble. Increíble, hermano. Me quedo yo sorprendido. Yo le digo a mi esposa, cuando yo veo los mensajes del hermano Guille, yo me siento que ando arrastrado en el mundo. Así me siento. Hombre, ese hermano hace que uno se quiera convertir. Y eso que yo solito me he dado paja que soy pastor. Conozco 2 versículos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es todo lo que yo sé. Cuando uno ve los mensajes del hermano Yi, uno siente que él es el único convertido por el llamamiento genuino. Pero, hermanos, también están las otras personas. Tal vez no hemos tenido un llamamiento así, pero nos hemos convertido al evangelio y amamos a Cristo, y entonces tenemos esa responsabilidad de anunciar el mensaje. Dice el versículo 20: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y el versículo 22: dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Entonces, cuando el Señor hace un llamamiento, lo mejor que podemos hacer es obedecerle. Y luego, pues, hay mucha gente que comienza a hacer excusas. Comienza a poner excusas. Es que fíjese, pastor, que esto, que lo otro. Esa gente, dice la Biblia, no les ha amanecido. Ellos no han discernido, no saben distinguir cuál es su mano derecha o cuál es su mano izquierda. Porque cuando uno sabe el privilegio que tenemos de Jesús, cuando Él nos llama, hermano, eso es para salir corriendo uno a seguirle, como los hijos de Zebedeo y como Simón y como su hermano Andrés. Dice la Biblia: el reino de los cielos es semejante a un campo que un hombre está cavando, encuentra un tesoro, lo entierra, no dice nada, vende todo lo que tiene y compra ese terreno. Así. Como que usted esté escarbando un día en un lugar y se encuentre, ¿qué? Sí, un tesoro. Como salen los libros de cuentos, un cofre de madera, ahí, madera media vieja, y usted lo abre y hay muchas joyas, diamantes, monedas de oro. Entonces usted va a su casa y le dice: mi amor, agarrar las maletas, nos vamos a ir a un hotel, vamos a vender esta casa, vamos a vender los carros, vamos a vender todo para ir a comprar ese lugar que está ahí. No, ¿y por qué lo vas a comprar? Ya ve que siempre, ¿verdad?
El hombre llega con sus proyectos bien sabios y la esposa siempre, no, que para qué, que no sé qué, que mira, que tenés que pensar bien, no digas nada. Y entonces va, vende lo que tiene y compran el terreno. Y después le dice, ¿para qué compraste? Mira lo que está ahí, ve. Entonces ese tesoro vale 500,000 veces más lo que acaban de vender. Entonces el reino de los cielos así es de importante. Vale la pena dejarlo todo. Y entiéndase lo que digo. Tomemos esto con sensatez. O en otras palabras, la prioridad uno es del evangelio. Tomemos con sensatez lo que digo. No quiero que vaya a aparecer ahí la gente, pastor, usted dijo que hay que dejarlo todo. Seamos sensatos. Entiéndase las cosas que estoy diciendo. Reconozcamos el llamamiento como Dios en la área que Dios nos quiere tener. Y el mensaje de Cristo es que el evangelio es lo más importante que todas las cosas. Aquí aquellos hasta dejaron a su padre, dice. Hasta dejaron a su padre por el llamamiento. Vamos a leer aquí en Mateo capítulo 8, más adelante. Miren, Mateo capítulo 8 y versículo 21, dice la Biblia: otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Miren el celo de Jesús, que ni siquiera le dio permiso a aquel que fuera a enterrar, que fuera al velorio de su papá, al entierro. Y la palabra, ¿verdad? Deja que los muertos entierren a los muertos. Está hablando que los muertos espirituales entierren a los muertos físicos. Otra vez, la prioridad, lo que yo ofrezco, dice el Señor, es más importante. Es más importante. Aquí en Mateo capítulo 10, vamos a leer versículo capítulo 10 y versículo 37 de Mateo. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Ahí está la importancia. El Señor quiere la prioridad. Pastor, ¿y qué vamos a hacer si usted dice que hay que tomar el mensaje con sensatez? Entonces, yo quiero seguir a Cristo, pero pues no puedo deshacerme de mis cosas materiales así nomás. Claro que no. Por eso dije, hay que tomar el mensaje con sensatez. Entonces, ¿qué voy a hacer, pastor? Entonces, lo que vamos a hacer es en nuestra vida diaria demostrar esa importancia que nosotros le damos al evangelio, obedeciendo la palabra, sabiendo que es más que una emoción. Y aunque usted un día sienta deseos de tirar los guantes o la toalla, aunque sintamos ese deseo, sobreponernos. Por eso dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Tomar la cruz es hacer las cosas que no nos gustan por la causa del evangelio. Perdonar, amar, ser tolerantes, guardar silencio. Esa es tomar la cruz, hacer las cosas
que no querramos por Cristo. El diezmo y la ofrenda. En las iglesias, ¿verdad? Solo el 20% de gente diezma. El otro 80% solo da puras limosnas. Tomar la cruz, hacer las cosas aunque vaya en contra de mi comodidad, pero es por Cristo, lo hago, lo sigo, voy detrás de Él, voy haciendo su voluntad, voy imitando su conducta, voy compartiendo el Evangelio. Y hoy en esta época donde las palabras sobran, todo el mundo habla, y ojalá que hablaran cosas productivas. No. Una ladera, si está en el trabajo, se están quejando por las reglas del trabajo, por las reglas de la compañía, que aquel hace esto, que aquel no hace el otro. Una verborrea imparable. Entonces el cristiano debe guardar silencio ahí. No nos vamos a poner a la par. Entonces vamos a predicar también con el ejemplo, con nuestro silencio, con nuestra sensatez, con nuestra conducta ejemplar. Son ambientes difíciles los que hay, pero necesitamos mantener la cordura, mantener el rumbo que el Señor nos ha trazado. Y a pesar de eso, seguir siendo discípulos del Señor. Es importante. El tema decía la importancia de seguir a Cristo. Es importante. Donde quiera que usted viva, en cualquier latitud que usted se encuentre, ahí usted puede hacer un compromiso con Jesús y seguirlo. Pastor, yo nunca he sido religioso ni nada. Qué bueno. Pero le aseguro que usted tiene acceso a una Biblia. Lea la Biblia, léase los evangelios para empezar. Ahí está la conducta de Cristo, el carácter de Cristo. Ahí está el ejemplo de Cristo. Es lo importante. Entonces, en cualquier latitud que usted viva, haga un compromiso con su Señor Jesucristo y comience a seguirle. Comience adelante y su vida cambiará. Sé que quizás en esta hora muchas situaciones difíciles están en la vida de las personas. Muchas situaciones como un bollo de hilo o de lana que está todo enredado y hay que empezar a desenredarlo. Hay nudos por todas partes. Así es la vida de las personas, muchas veces. Y no saben por dónde empezar, y eso dicen, no, pues no sé ni por dónde empezar. Comience por orar y por pedir la ayuda del Señor Jesús. Comprométase, dígale, Señor, yo te quiero seguir. Yo sé que me he portado mal, te pido perdón, pero te pido que me ayudes. Así, con un corazón sincero, y usted se dará cuenta que el Señor vendrá en su ayuda. Y poco a poco usted irá encontrando el camino. Despacio. Los cambios no van a ser de la noche a la mañana, pero un proceso donde el Señor le irá acompañando a usted. Y entonces seremos los discípulos del Señor. Los discípulos que el Señor quiere que seamos. Amén. Vamos ahora. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por tu consejo. Señor, gracias por el llamamiento que nos haces. Gracias porque nos das este privilegio de ir en pos de ti. Te pido por las personas que quieren seguirte, Señor. Aquellas personas que por diferentes razones
no han hecho un compromiso contigo, yo te pido que tú les hagas ese llamamiento hoy, para que dejen todo pretexto y te sigan, como aquellos hombres te siguieron sin pretexto. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendice a las personas que con humildad reciben esta palabra. Concede las peticiones de su corazón. Dales la luz a aquellos que están en tinieblas. Da una dirección a aquellos que se sienten perdidos. Obra en las familias. Rompe toda dependencia, Señor. Reprende todo engaño del enemigo. En el nombre de Jesús te damos gracias y te damos la gloria. Amén.